En esta segunda parte vamos a continuar desarrollando cada uno de los elementos del plan de investigación. Recién en relación a la justificación habíamos dicho que estos son algunos de los criterios que nosotros consideramos importantes para desarrollo de este apartado, sin perjuicio desde luego que puedan en algún momento ustedes agregar algunos o varios adicionales a los que están acá. El que continúa dentro de esta estructura que habíamos platicado al inicio corresponde al planteamiento del problema. Realmente el planteamiento es la columna vertebral. Yo sugiero revisar la plantilla que hemos enviado que contiene los criterios a investigar. Les digo esto porque uno de los primeros motivos en algún momento de solicitud de enmienda de un plan de investigación es porque a veces hay descripciones muy generales, muy vagas, descripciones que en realidad no satisfacen con indicar el problema en sus correctas dimensiones. Todo problema en el ámbito del derecho va a tener que tener perspectivas necesariamente relacionadas en cuanto a la norma jurídica, escrita o no, a las instituciones o figuras legales sobre las cuales versa, la jurisprudencia, las referencias teóricas, en fin. En el planteamiento del problema nosotros tenemos por lo menos que indicar las bases legales, las bases teóricas sobre las cuales descansa. Si hubiera lo ideal en cualquier argumentación, desde luego será utilizar también la jurisprudencia nacional, sea ordinaria o constitucional, la jurisprudencia internacional sería lo ideal. Naturalmente sabemos que eso es más complicado. Hacer en algún momento una delimitación del problema atendiendo a lo que establece el derecho comparado también sería un ejercicio sano. Sin embargo, a veces por cuestiones de tiempo esto queda un poco más relevado al desarrollo ya propiamente de la investigación, y en un plan no necesariamente es la regla. Lo que sí es la regla entonces será señalar las normas jurídicas relevantes relacionadas al problema. Eso es indispensable. En alguna forma identificar lo más general y concreto relacionado con este problema que estoy investigando. No hay que confundir lo teórico, al cual vamos a hablar más adelante, porque el marco teórico será el marco más general, no necesariamente en todos los casos relacionado propiamente con el problema. Acá en el planteamiento sí tiene que ser un marco teórico o una base teórica. Lo que trato de decir es que usted tiene que indicar los libros, los autores y las apreciaciones o criterios que han dicho estos juristas en relación a lo que usted está investigando o está en problema de investigación. Eso es indispensable, no basta simplemente con indicar una norma. De hecho, decíamos por eso, lo ideal sería no solamente identificar las normas, no solamente identificar la teoría, sino inclusive, de ser posible, hasta la jurisprudencia ordinaria, jurisprudencia constitucional, internacional, si lo hubiera, derecho comparado, identificar por supuesto en algún momento lo más relevante y contextual en relación al problema. Tenemos acá una pequeña... Bueno, pues el planteamiento del problema, decíamos, en un plan de investigación debe contener, según los requerimientos que nosotros estamos solicitando, estos apartados: la definición propiamente, una delimitación en tiempo y espacio y una hipótesis. Para hacer el planteamiento, lo primero que deberíamos de hacer en un inicio entonces será explicar el problema y cada una de estas aristas que ya decíamos hace unos segundos. Definir el problema nos va a conducir eventualmente de una manera concreta, de una manera muy breve, a identificar en una pregunta mi problema. Tiene que ser una pregunta naturalmente lógica, coherente, bien formulada. No tiene que ser incoherente. No debiera tampoco tener en algún momento juicios de valor, prejuicios o subjetivismos. Sencillamente la pregunta está dirigida a establecer el problema, a establecer los márgenes sobre los cuales existe una duda razonable, científica en relación a algo, y luego la hipótesis, que viene en el 1.3, pero lógicamente así es como nosotros lo pensamos, es la respuesta a esa pregunta. La delimitación del problema, por lo menos, debe de ser de manera temporal y espacial. Temporal nos estamos refiriendo específicamente al lapso o al tiempo que va a llevar esa investigación realizarla.
si queremos evaluar la situación de pobreza en nuestro país durante los últimos 3 años o las políticas públicas en determinado problema durante los últimos 3 años, pues ese es el lapso que nos interesa. El fenómeno observable, el problema visto desde la delimitación de ese periodo histórico. De lo contrario, entenderíamos que es un problema que pudiera estar presente, que es un problema que está presente y que si no se delimita, entonces tendríamos que plantearlo de una manera muchísimo más amplia. Por otro lado, puede ser en algún momento que mi delimitación también requiera una ubicación geográfica, una ubicación espacial. Eso significa, sobre todo esto aplica aún más cuando hay unidades de análisis. Yo quiero evaluar el desarrollo o la forma en cómo ha resuelto determinado juzgado, cómo ha resuelto en algún momento determinada corte ubicada en determinado lugar, San Marcos por ejemplo. Pues ahí claramente hay una unidad de análisis que será este juzgado del que nosotros estamos hablando, que específicamente se ubica en San Marcos. Claro que esto lo vamos a hablar en aula, no es la regla. En realidad, las unidades de análisis nos obligan a plantear investigaciones en relación a un elemento de un universo. Es decir, a evaluar, por ejemplo, la atención del servicio que presta la Fiscalía del Ministerio Público ubicada en tal lugar. Bueno, esa es una unidad. El Ministerio Público, sabemos, tiene presencia en 34 municipios, entonces esta es una unidad de todas estas. Cuando nosotros hablamos de la municipalidad y queremos hacer una investigación en cuanto a la forma como ha estado resolviendo determinados temas administrativos una municipalidad, bueno, pues precisamente ahí hay una unidad de análisis. Pero normalmente los problemas en el derecho y su relación, el problema, por ejemplo, del derecho penal del enemigo y su influjo sobre la legislación penal actual en nuestro país, pues esa no tiene una unidad que pudiéramos identificar, al menos no si lo planteamos de esa manera, porque el problema gravita en la generalidad, que es el conjunto de normas jurídicas en determinado tiempo y espacio. También ahí la delimitación temporal será más difícil de establecer, porque este es un problema que surge a partir de la vigencia de la norma y naturalmente es un problema presente. Entonces, mi criterio es que en estos casos no aplica esa delimitación temporal. Cuando tenemos una unidad, cuando tenemos un elemento específico, ahí sí es en los casos en donde sobre todo vamos a utilizar la delimitación temporal, o cuando son fenómenos de hecho atemporales o que tienen una extensión de tiempo digamos prolongada y en donde es necesario hacer ese acote. Decíamos el tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de las políticas públicas, etc. La hipótesis es nada más que la respuesta. Es una respuesta o conjetura preliminar. Cuando se dice conjetura no significa una adivinanza o algo que se hace de forma aventurada o de forma despreocupada. Es una respuesta que se hace en base a la recopilación investigativa que hemos hecho, en base a los análisis preliminares que hemos hecho, en base a la síntesis y a los métodos que hemos utilizado a este punto para entender qué respuesta darle al problema. Como lo dice la diapositiva, es una conjetura preliminar, tentativa, que a priori se puede dibujar en relación a determinado problema. Tiene que ser coherente si estamos preguntando, por supuesto, determinada situación. La respuesta tiene que estar estrictamente relacionada con la pregunta que se está haciendo. Si nuestra pregunta en algún momento es si la argumentación jurídica es un elemento importante que los jueces deben de observar en las resoluciones judiciales que emiten, la respuesta deberá ser en los mismos términos. La argumentación jurídica sí es un elemento importante para las resoluciones judiciales, toda vez que, y se explica, las preguntas que vienen en términos cerrados, que es la regla en estas hipótesis, no simplemente deben de responder en esos mismos términos. Se tiene que justificar, tiene que haber una razonabilidad, un raciocinio que se debe evidenciar y formular. Tomar en cuenta que debiera de analizarse para plantear ese problema, reiteramos, la ley, la teoría, el derecho comparado, jurisprudencia, de ser posible. Su pregunta, por supuesto, coherente con la hipótesis. La hipótesis no es la pregunta. Muchos decimos, mi hipótesis es, y lanzamos la pregunta. Es al revés. Mi hipótesis es la conjetura, es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. El objeto y los objetivos de la investigación tienen por propósito determinar, precisar, identificar cuál es mi problema. ¿Qué aspecto me interesa investigar? ¿Qué es lo que voy a investigar? Delimitar.
acotarlo. Los objetivos, en cambio, son dicho de esta manera, propósitos, dicho de otra forma, metas, esos fines que persigue la investigación. En cuanto a esto, es interesante, en algún momento sugeriría que pudieran revisar y explorar en la web. Existe una taxonomía de Bloom, que en realidad viene de mediados del siglo pasado, y se me hace a mí muy interesante porque plantea los distintos grados de conocimiento que pueden existir y lo quería buscar, pero va a estar más demorado si lo hago de esa manera. Los distintos grados de conocimiento y los verbos que entonces, por supuesto, la escuela de igual manera nos facilita un poco la tarea porque en su página o en el portal de la escuela de posgrados también me indica en el área de servicios, campus virtual, ahí nosotros podemos ubicar la referencia a maestrías. Cuando damos un clic ahí, entonces nos despliega esto, y una de las cosas que nos facilita son los cuadros de verbos de derecho, que en realidad lo que trata es de facilitar esos verbos que podemos utilizar en algún momento para el desarrollo precisamente de cada uno de nuestros objetivos. Deberían de haber tantos objetivos como capítulos hay en la investigación. Eso significa que no más de 5 es un número razonable, no menos de 3 es un número razonable. Deberán de estar también desarrollados en no más de una página, página y media. El planteamiento del problema o la definición del problema, como también se le denomina, esa sí va a tener que ser un poco más extensa por todo lo que implica, unas 2 a 5 páginas dependiendo de la complejidad, pero acá estamos hablando de una página, página y media, y debemos de revisar, por supuesto, que de igual manera hay un único objetivo general que en realidad tiene relación estricta, estrecha, directa con la pregunta de investigación. También, por supuesto, que sean teóricos y prácticos, que se busque ese conocimiento, que cada uno de estos objetivos se puedan visualizar en el bosquejo preliminar de temas, porque es ahí donde se van a ir desarrollando precisamente estos propósitos que tenemos. Entonces, si nuestros propósitos son 5, en el bosquejo preliminar de temas debieran de estar expresados en capítulos. Identificar, por supuesto, cada uno de estos elementos que señala la literal E será importante. Los supuestos de la investigación, yo pudiera explicarlos con otros términos como los elementos base o las premisas teóricas o los postulados teóricos que permiten desarrollar la investigación. Tal como lo dice la diapositiva, son premisas teóricas básicas, no las debe de probar usted, están probadas, esa es la regla o el principio. No se refiere a aspectos fácticos, no es lo que está sucediendo, no es como quien dice lo que yo asumo o pienso que sucede en relación a determinado objeto, no son mis conjeturas en relación al fenómeno y a la posible respuesta que le damos a un problema, dependen necesariamente de las variables o de esas características que explican nuestro problema. Entonces, si estamos hablando de derecho penal del enemigo, sin duda, uno de los supuestos de la investigación pues es qué es el derecho penal, qué es el derecho penal del enemigo. Son supuestos teóricos, como decíamos, de ser posible incluso qué es el Estado, cómo se entiende el Estado, por poner algo. El número aconsejable es de 3 a 5 supuestos, que consideramos no es demasiado. Los alcances y límites de la investigación forman parte de este marco. La idea es identificar hasta dónde quiero llegar con mi investigación, hasta dónde pretendo llegar, qué límites yo de anticipado, sea fácticos o por hechos, digamos, factuales, científicos o prácticos, considero debe de enfrentar mi investigación. El marco teórico, que es una serie de ideas, deberán de ser generales, por supuesto, y se citan a través del método APA en relación a mi problema. Acá no hay jurisprudencia, acá no hay derecho comparado, acá no hay citas legales, es eminentemente teórico, es una explicación narrativa, es una propuesta de explicación. En realidad deberá de ser general, ni siquiera deberá estar tan